La emoción más antigua del mundo es el miedo. Y el miedo más antiguo es a lo desconocido, a lo sobrenatural. Aquí comienza Ñuñoa Paranormal, el podcast. Historias llenas de misterio, con la conducción de Héctor Rojas. Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Ñuñoa Paranormal, el podcast. Antes de comenzar, como siempre, les quiero agradecer a todos ustedes la preferencia por seguir, comentar, compartir y dejar sus likes en los diferentes episodios, no solo en este, porque es muy importante para la visualización del canal y así seguir creciendo y seguir generando contenido para que ustedes en este caso lo puedan disfrutar. Ahora, sin más rodeos, vamos a presentar a nuestro próximo invitado. Y para ello les voy a leer la siguiente introducción. Vivimos en un mundo volátil e impredecible, marcado por tensiones que no solo definen el presente, sino que también están moldeando el futuro. Desde los mares del Indo-Pacífico hasta las estepas del este de Europa, y desde las vastas regiones del Ártico hasta las selvas y cordilleras de América Latina, las dinámicas internacionales actuales están atravesadas por desafíos que combinan rivalidades geopolíticas de siglos pasados con las complejidades del siglo XXI. Este es un extracto del libro Un Mundo en Guerra, cuyo autor es nuestro invitado. Es periodista, licenciado en comunicación social, magíster en ciencia política con mención en relaciones internacionales, diplomado en estudios europeos, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterra, donde también es académico, destacado analista internacional y, por supuesto, escritor. Le doy la más cordial bienvenida a don Alberto Rojas. Alberto, ¿cómo estás? Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, encantado, feliz de conversar contigo y estar junto a todos los que siguen Ñuñoa Paranormal. Gracias, Alberto. Alberto, mira, y para comenzar, derechamente, quería comentar contigo la siguiente noticia y utilizar en este caso tu expertise como analista de defensa. Y para ello quiero leer también una noticia, y esta la voy a leer textual. Dice, en una sesión del Congreso de Estados Unidos sobre fenómenos aéreos anómalos, se presentó un video en el que un dron MQ Reaper lanza un misil Hellfire contra un objeto volador no identificado, donde el proyectil impacta pero no causa daño alguno y el objeto continúa su desplazamiento. La grabación, según se dice en esa audiencia, fue realizada el 30 de octubre del 2024 frente a las costas de Yemen. El hecho causó preocupación entre los congresistas al evidenciar que lo acontecido desafía la lógica armamentística. Alberto, tú que tuviste ocasión de ver el video, porque te lo envié antes y además que Sí. fue bastante comentado y bullado, pero voy a empezar por el principio y preguntando lo básico respecto a las audiencias. ¿Cómo se gestan estas audiencias en el Congreso norteamericano? ¿Las solicita la ciudadanía, las solicita en este caso el pueblo de Estados Unidos, o son los mismos congresistas quienes las citan? Bueno, sin duda que dependiendo del tema pueden ser personas, ¿verdad?, que se comunican con su congresista, Uh-huh. le plantean ciertos temas o un conjunto de personas y manifiestan su inquietud, o puede ser de mutuo propio, dado que el Congreso considera que hay un tema que es muy importante y que merece ser abordado a través de Ya. expertos o protagonistas de ese tema. Por ponerte un ejemplo, en el caso del asesinato de Kennedy en 1963 hubo muchísimas audiencias en ese aspecto y se invitó a policías, expertos forenses, etcétera, ¿te fijas? En lo que fue la comisión Warren. Lo que fue en su minuto la comisión Warren, que después ¿Ya? terminó en este tremendo mamotreto que es el informe final, que suele Uh-huh. no dejar satisfecho a nadie, Sí. y que en este caso, claro, da cuenta de que en el fondo el Poder Legislativo se hace cargo de una preocupación de la ciudadanía o un tema que pueda generar
preocupación o ser una amenaza o qué sé yo para el país. Y ahí entonces se hacen... Ahora, lo interesante es que estas audiencias se estructuran a partir de invitaciones, o sea, te convoca Ya. el Capitolio y técnicamente tú puedes decir que no, pero queda muy mal no responder frente a un llamado, un requerimiento de los congresistas que forman una comisión ad hoc para abordar un tema. Ya, entiendo derechamente. O sea, y no, o sea, como tú bien dices, no es llegar e ir. Y tampoco no es llegar y decir cualquier cosa. Porque Yo creo las que ahí penas. ¿Sí? el ejemplo más claro es tal vez lo que vimos hace algunos años cuando se creó una comisión en torno a las redes sociales. Y te acuerdas que viajó Mark Zuckerberg y Sí. otros y que se presentaron para responder preguntas a veces incómodas que tienen que ver, en este caso en particular, con qué herramientas o qué medidas estaban tomando los responsables, los dueños de las redes sociales más importantes frente a ciertos contenidos que pueden ser contenidos sensibles, contenidos políticos, fake news, ese tipo de cosas. Y ahí, bueno, tuvimos un muy claro ejemplo de la expectación muchas veces que esto genera, porque tú ves un despliegue mediático enorme, fotógrafos, camarógrafos, gente que va allá a escuchar lo que esta persona que ha sido convocada, ha sido invitada por el Capitolio, tiene que decir. Ya, entiendo derechamente. Claro, mi pregunta iba por lo siguiente, o sea, no cualquier persona es invitada a estas audiencias del Congreso y Claro. tampoco no es llegar y decir cualquier cosa, sino que las penas en este caso, en el tema de lo que es el perjurio, o sea, derechamente mentirle al Congreso, son altas. Bueno, de hecho, antes de que la persona testifique, jura, casi como en un juicio, ¿verdad? Claro. Jura decir toda la verdad y responder. Puede no responder o puede que su respuesta no deje satisfecha a la comisión, Ujú. pero aquí lo que de fondo hay es si acaso lo que dice es verdad, verdad a medias, mentiras, pero ahí evidentemente el punto es si, por ejemplo, como en el caso de esta comisión ad hoc que se creó para hablar, para investigar a fondo el tema de las redes sociales, Sí, ahí tú no estás invitando a un especialista, estás invitando a los dueños de las redes sociales. En el claro. caso de esta audiencia, este hearing en torno al video de Yemen, de este objeto, ¿verdad? Desconocido, ahí básicamente lo que hubo fue testimonios de personas, especialistas, ex miembros de la Fuerza Aérea, Ujú. medios de comunicación, ¿te fijas? Y ahí lo que ellos aportan es su punto de vista. No un Ya. testimonio de si esto es verdad o no, sino que creen ellos que pudo haber sido y sus implicancias o alcances. Ya, correcto. Ahora, en la desclasificación de este video en particular, se nos dice que fue un misil Hellfire el que disparó el dron, el Reaper. Claro. Lo que a mí me deja duda es lo siguiente, y por eso te lo quiero consultar a ti. Primero, ¿qué es un misil Hellfire y qué características tiene? Mira, un misil Hellfire es un misil que puede ser fundamentalmente aire, 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 tierra, y que tiene Ujú. la particularidad de que se mueve en función de marcadores láser. Es Ya. decir, el blanco tiene que estar marcado con un láser Ujú. y el misil sigue al láser. Ya. ¿Te fijas? A diferencia, por ejemplo, no sé, de los Sidewinder, que Ujú. son, digamos, funcionan con una tecnología infrarroja que busca señales de calor o huellas de calor. ¿Te fijas? Ya, correcto. No sé, los Stinger, que son tierra-aire, son estos misiles portátiles, ¿verdad? También funcionan con huella de calor. Aquí el Hellfire no se mueve en función de huella de calor, sino en términos de marcación por láser. Y eso implica Ujú. que desde algún punto debe haber habido una plataforma, una unidad, otra aeronave que marcó ese objeto con un láser para que lo siguiera el Hellfire. Ya, ¿Te fijas? correcto. Entiendo. Ahora, la imagen derechamente muestra que efectivamente el misil impacta este objeto y rebota. Como que O sea, rebota, sí. claro, como que rebota, da un par de bamboleos el objetivo y después sigue su curso. Me parece bastante extraño. O sea, dejando de lado en este caso lo que es
lo que es la, ¿cómo se llama? La teoría, la teoría de los alienígenas al respecto. Pero me parece bastante extraño que un misil de esas características rebote, o sea, impacte y no detone. ¿Puede Eso es muy... ocurrir? Me parece que en este tipo de temas siempre, y en general en cualquier cosa, la estadística cero no existe. Ya. Lo cierto es que hemos visto el uso de este tipo de misiles innumerables veces, y todo termina con una explosión. En Claro. este caso, lo que vemos llama mucho la atención, se sale de lo esperable. Y ahí entonces la pregunta es, ¿por qué? Si uno mira el video, lo que uno ve es un objeto de una configuración desconocida, o al menos atípica. No es un avión, no es el fuselaje de un avión de guerra, un avión de combate, no sé. No se sabe lo que es realmente, no están claras las dimensiones tampoco. Entonces eso abre un montón de preguntas que no tienen respuesta. Y esta audiencia en el Congreso ciertamente generó más preguntas que respuestas. Porque en el fondo, frente a eso, lo único que cabe preguntarse aquí es, bueno, ¿eso pertenecía a algún país? ¿Es una tecnología que no se conoce o que nosotros no conocemos públicamente? Porque hemos visto la evolución del poderío aéreo en el tiempo, ¿te fijas? Exacto. Hemos visto los aviones, no sé, de cuarta generación, como los F-16, los de quinta generación, como el F-22, el F-35, en diferentes variables, ¿te fijas? O sea, desde los Sukhoi y los MiG rusos, el J-10 chino, que es equivalente más o menos equivalente al F-16, pero todo tiene una apariencia de un avión. Una apariencia reconocible. Claro, o es un avión, o es un misil balístico, es un misil crucero, etcétera. Pero aquí estamos viendo formas de vehículos o artefactos que tienen una configuración completamente distinta, no calza con nada que conozcamos, por un lado, y por otro lado, su conducta, su comportamiento. Antes de este video de Yemen, hace varios años, creo que fue el 2021, 2020 puede ser, ¿Ya? también hubo una liberación de videos que incluso fueron noticia en el New York Times, y que tienen formas medio romboidales, aceleran a unas velocidades que dejarían a un piloto convertido en jalea. Exactamente. Otros que son capaces de sumergirse en el mar y desaparecer, sin haber sido impactados, sin nada. Entonces, claro, la sensación es que ese tipo de tecnología es una tecnología de la cual no tenemos conocimiento. No entramos tampoco, porque no es necesario, en la especulación de si estos son vehículos extraterrestres, alienígenas, interdimensionales, etc. Si uno lo aborda desde un punto de vista técnico, lo que uno ve son vehículos que son detectados por radares, por sistemas de visión, ¿verdad? Y que tienen algún tipo de interacción con vehículos de combate aéreos, fundamentalmente estadounidenses, y que su respuesta es completamente anómala. Aceleran dejando atrás estos aviones o los misiles que disparan. Si disparan, como que no hacen nada al impactar en el blanco, al parecer llegan al blanco pero no explotan, etcétera. Lo que vimos en el video de Yemen da cuenta de eso, que rebota. Entonces, claramente ahí estamos ante una pregunta que de momento no parece tener respuesta. ¿Qué son? ¿Qué tipo de tecnología es? ¿Por qué son vehículos que no se parecen en nada a lo que conocemos públicamente? Y ahí obviamente se abre un océano de posibilidades. Estamos hablando de vehículos experimentales de algún país. Si es así, ¿por qué Estados Unidos los ataca? No son estadounidenses. ¿Te fijas? Entonces hay mucho paño que cortar, como se suele decir. Sí, exactamente. Y, o sea, otro punto que también, y que tú lo mencionas en tu libro, es el lugar donde se realiza la observación, que es frente a las costas de Yemen, que es un lugar que está efectivamente militarizado, producto de todo lo que está pasando en Medio Oriente. Claro. Puede que efectivamente
no sé, yo especulo, quizás pueda ser un dron que nosotros no hayamos visto, no conozcamos. Mira, sin duda que puede ser un dron, pero la pregunta es de qué está hecho y qué Sí. capacidad tiene como para haber desviado o haber hecho rebotar un misil de estas características. Eso es muy extraño porque en general este tipo de misiles son tremendamente precisos. Y efectivo. Absolutamente. Entonces, cuando vemos que una tecnología militar de estas características se pierde, no cumple lo que se espera, ¿te fijas? Se desarma, rebota, no estalla, queda atrás cuando el blanco acelera. Ahí, la verdad, hay de verdad muchas interrogantes que quedan sin respuesta, porque durante mucho tiempo, no voy a entrar necesariamente en el ámbito de la conspiranoia, pero Claro. el caso Roswell siempre se ha instalado como el momento cero prácticamente de la ufología. Y hay toda una serie de testimonios, ¿verdad?, en torno a un vehículo que se estrella en Roswell, en Nuevo México. Hay cadáveres de los tripulantes, los cadáveres no son humanos, el material y lo que se recoge ahí no se parece en nada a lo que tenía Estados Unidos u otra potencia a fines de los años 40. Y eso da pie entonces a todo este tema de la conspiración del encubrimiento, que en el fondo en el área existe el área 51, en donde estarían cuerpos de alienígenas muertos por el impacto, y que Estados Unidos y tal vez otras potencias en otros momentos inician un proceso de ingeniería inversa con la intención de entender esta tecnología que está décadas o siglos por delante de lo que en ese momento y hoy tiene la humanidad o fundamentalmente las potencias más desarrolladas. Exacto. Muchas veces se habló de que esto podría haber sido, más que Roswell, después de Roswell, todas estas luces, estas cosas que se ven alrededor de la base, que serían en el fondo aeronaves tipo prototipo, ¿verdad?, experimentales, que primero tienen un tipo de propulsión distinta y que eso les lleva a tener un comportamiento frente a testigos muy distintos, que no son indetectables. No lo sabemos. La verdad es que más allá de los testimonios, ¿verdad?, de ciertas figuras, es difícil poder decir de qué estamos hablando. Y como dice un amigo mío, hasta que no voy a aterrizar un ovni en el edificio de Naciones Unidas en Nueva York, esto para mí puede tener una explicación racional y terrestre. Claro, exactamente. Como en la Es serie complejo. B. Como en la serie B, Claro, que llega la nodriza. exactamente. Gran serie en todo caso. Sí, no, sí, muy buena serie. ¿Cómo se llama? Me encanta. Hablando de ese tema y haciendo el parangón, han habido hasta el día de hoy, derechamente, desarrollos tecnológicos de las potencias que obviamente nosotros no conocemos, no manejamos. O sea, sin ir más lejos, yo me estoy remontándome a la época del incidente Roswell. En ese tiempo estaba el desarrollo del YB-49. Sí. Que que derechamente era un bombardero, pero la forma del bombardero era, para el año 47, era completamente atípico. Que derechamente era un triángulo, o sea, derechamente era un triángulo plateado que volaba. Exacto. Bueno, ahí surgen muchas versiones que tienen que ver con la tecnología que obtuvo Estados Unidos de los científicos alemanes, ¿verdad? Claro. De la Alemania nazi, que se llevaron a Estados Unidos. Ahí está la famosa operación Paperclip, que básicamente fue la operación destinada a sacar de Alemania a científicos alemanes, entre ellos Wernher von Braun, padre del programa espacial estadounidense. Exacto. Y que habían desarrollado en gran medida tecnologías como las bombas B1, B2. Estamos hablando, por ejemplo, de los aviones de los hermanos Horten, ¿verdad?, que ya tenían un desarrollo en forma de delta. El Arado E-555, que era también conocido como el America Bomber, que supuestamente iba a ser el bombardero
además a propulsión, que iba a cruzar el Atlántico y que iba a lanzar bombas nucleares sobre Estados Unidos. Exacto. Todo eso, la verdad, está un poco más en el papel que en la práctica, salvo los Horten, que efectivamente desarrollaron prototipos de eso. Efectivamente, ahí hay un salto entre el uso de hélices y el uso de turbinas. A reacción. A reacción. O sea, si uno piensa, el B-29, que es el bombardero más avanzado que Estados Unidos tiene en 1945 y que son los que llevan las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, ese era el bombardero más avanzado por su tecnología, por el tipo de propulsión que tenía, por su autonomía, es decir, la cantidad de horas que podía permanecer en vuelo, y estamos hablando de un cuatrimotor, nada más que eso. Y a los pocos años empezamos a ver estos bombarderos, estas aeronaves que todavía utilizan hélice, pero que tienen un fuselaje completamente distinto. Y que después ya pasan de las hélices a la propulsión. Y ahí hay mucho trabajo en términos de lo que significa dar ese salto. Entonces muchos se preguntan, bueno, ¿este salto es un salto que era esperable, producto de la evolución de la tecnología industrial de esa época? ¿Es producto de toda la tecnología que se trajeron de la Alemania nazi? ¿O es producto de algo más y que tiene que ver con Roswell y el supuesto impacto de una aeronave extraterrestre con una tecnología que está muy por delante de la que había hacia fines de los años 40, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial? Y de ahí, claro, si uno ve ese tipo de primeros aviones, prototipos en forma de Delta, al B-2, ¿verdad? El B-2 Spirit, que fue utilizado este año en los bombardeos estadounidenses en contra de las instalaciones nucleares, ahí está, Irán. El B-2, sí. Claro, y que es una tecnología más bien ochentera, es una tecnología de la Guerra Fría, claro, un bombardero de largo alcance pensado para llevar, o sea, primero es un bombardero de largo alcance, sí. Dos, es un bombardero indetectable, ahí ya vemos la tecnología stealth, que es la tecnología que permite que ciertas aeronaves sean invisibles al radar por dos factores. Uno, su fisonomía, es decir, todo se guarda dentro del fuselaje. Exacto. A diferencia, no sé, de un F-16, un F-18 que lleva tanques de combustible extra, que lleva misiles debajo de las alas, aquí todo está por dentro. Y el otro factor son los materiales con los cuales están construidos estas aeronaves, estos bombardeos estratégicos. ¿Te fijas? Ahora hemos visto que Estados Unidos estrena el B-21, claro, que sería una nueva generación de bombarderos de largo alcance, indetectables, etcétera, pero que llamativamente tienen una menor capacidad de carga que, por ejemplo, el B-2. El B-2 puede llevar 2 bombas nucleares o equivalentes en términos convencionales, y el B-21 una. Eso es bien llamativo. No tengo una respuesta en este momento para eso, pero lo cierto es que esa tecnología se ha ido masificando, sobre todo cuando tú lo llevas al escenario de los drones. Hay muchos drones que replican esta forma en delta. Exactamente. Este fuselaje triangular, que pareciera ser el perfil, el diseño más propicio. Hay drones, por así decirlo, el diseño más efectivo. Absolutamente, claro. Hay varios drones británicos de los últimos años que también han imitado ese estilo. El Taranis, si no me equivoco, que es un dron. El Taranis es directamente un ala delta. Es un ala delta modo dron, ¿verdad? Sí. Y que es un reflejo de cómo, dices tú muy bien, este diseño parece ser el más interesante, el más apropiado, el más eficiente para un mundo en donde la tecnología de la detección está usando nuevos parámetros, en donde eso exige un diseño completamente distinto de aviones, de drones, vehículos tripulados, vehículos no tripulados. Y claro, esta tecnología, muchos dicen, bueno, no le restemos mérito al conocimiento humano, ¿verdad? Exacto. Esto no necesariamente es producto de la ingeniería inversa a vehículos alienígenas, ¿verdad?
o interdimensionales o lo que sean. Pero lo cierto es que aquí hay todo un tema en torno a esto, y de hecho hay una anécdota muy interesante y que tiene que ver con la operación Lanza de Longino, que es, no es la Lanza Longino, es la Lanza Neptuno, perdón, corrijo. La operación Lanza Neptuno es la operación que en 2011 Estados Unidos lleva adelante en Pakistán, en Abbottabad, donde el objetivo era encontrar a Bin Laden. Lo encuentran en este complejo, en esta ciudad, en el sur de Pakistán. Hay, la verdad nunca está claro si el objetivo es capturarlo o matarlo. Finalmente Bin Laden muere en el intento, ¿verdad? Se llevan su cadáver, se llevan todos los discos duros que había en los computadores de esa construcción en Pakistán. Y esa operación se realiza con 2 helicópteros Black Hawk modificados, que no tienen nada que ver, por ejemplo, con los Black Hawk que tiene Chile, o que vemos en operaciones, digamos, qué sé yo, antinarcóticos, de rescate, o fuerzas especiales. Eran unos Black Hawk muy, muy en la línea de aviones de quinta generación, con un fuselaje hermético, indetectables al radar, etcétera, etcétera. Bueno, y uno de esos 2 helicópteros sufre un percance mecánico y se estrella. Cuando finalmente todos los tripulantes se retiran en el otro Black Hawk experimental o prototipo, toman la precaución de destruir el otro. Básicamente porque es una tecnología que no quieren que caiga en manos de otras personas. Exactamente. Y cuando destruyen este helicóptero, queda, porque al día siguiente la prensa pakistaní y recoge varias imágenes, queda la cola y el rotor. Sí. Bueno, la versión que se sabe, tal vez no muy confirmada, nadie lo va a confirmar tampoco, es que el servicio de inteligencia chino fue a Pakistán y se llevó esa cola y ese rotor. Y que a partir de ahí ellos hicieron ingeniería inversa para desarrollar sus aeronaves de quinta generación indetectables al radar, que sean stealth. En base a eso. O sea, no sería nada extraño. No sé si eso es verdad o es mentira respecto a lo siguiente. Durante la filmación de la última Top Gun Maverick, se dice que los chinos movieron sus satélites para espiar la filmación. Sobre todo en los últimos, o sea, perdón, en los primeros, ¿cuánto? 30 minutos, aparece el Dark Star. Claro. Que es una especie de... O sea, hay que decir varias cosas de eso. Sí. Uno, que la película es muy entretenida. Sí. Y de repente uno puede ver guiños, ¿verdad? Y el otro es que, efectivamente, cuando hacen esta película y el personaje, y Maverick, el personaje de Tom Cruise, tiene que pilotear esto, lo que va a pilotear es una especie de avión experimental, quinta generación, que básicamente buscan probarlo para que llegue a Mach 10. Claro. El diseño de esta aeronave se lo encargaron a Lockheed Martin. Sí. Y Lockheed Martin construye, claro, no construye un avión experimental real, construye un avión que es una maqueta y que es básicamente funcional a la película. Pero yo leí en el Financial Times y otros medios estadounidenses serios que efectivamente, y esto lo dicen las propias autoridades estadounidenses, ellos supieron que los chinos habían movido sus satélites para captar imágenes pensando que este era probablemente una nueva generación de aviones indetectables de Estados Unidos. Ya. Y derechamente el nombre que tiene el avión, pues Dark Star. Hay que reconocer que el nombre es muy llamativo. Sí. El diseño del fuselaje me parece que no es simplemente, ok, vamos a hacer un avión que parezca. No, me parece que es bastante realista respecto de lo que se pudiera esperar de una nueva generación de aviones de este tipo. Muy, muy sucesor de lo que fue en su momento el SR-71 Blackbird. Y ahí entramos a hablar del proyecto Aurora. También. Sí, que el proyecto Aurora es derechamente desarrollar un avión hipersónico. El hipersónico sobre 4 o 5 veces la velocidad del sonido. Exactamente.
que es básicamente lo que estamos viendo hoy día con la tecnología de los misiles hipersónicos. Exacto, exactamente. Y por eso te decía yo del nombre, que me llama la atención, porque el proyecto Darkstar es otro proyecto que, si bien tiene relación con el tema de los drones y la invisibilidad, le hago el link por lo siguiente. Hace cuánto, unos pocos días atrás, una semana atrás, Lockheed también anunció el desarrollo de un dron, o mejor dicho, de un vehículo aéreo autónomo, el Vectis. Sí. Que básicamente es, o sea, no es un dron, porque diferenciemos, el dron, en este caso, es pilotado por un piloto, pero en tierra. Sí, claro, estamos distancia, hablando de remota. vehículos no tripulados, Claro, controlados a distancia, que pueden ser kilómetros. exacto. Y el Vectis, o el proyecto Darkstar, es derechamente un vehículo autónomo, o sea, guiado por así decirlo, por IA, por una inteligencia artificial, que toma sus propias decisiones. Sí, eso es, si uno hace un poco de memoria, es la versión actual, por decirlo, de un proyecto que desarrolló la Fuerza Aérea, me parece que fue el 2020, ya en pandemia, que se llamaba en ese entonces, no sé si mantiene el mismo nombre, se llama Skyborg. Ya. Y el Skyborg básicamente planteaba desarrollar un sistema de vehículos no tripulados, coincido contigo, no le llamamos drones necesariamente, que serían 3 y que van acompañando a un avión de combate tripulado. Es decir, la idea es aviones de combate tripulados como el F-35 o lo que venga después, que despega en vuelo junto con 3 vehículos no tripulados que están en directa interacción con el vehículo tripulado y que sirven para que uno vaya más adelante viendo qué es lo que hay, el otro ofrezca protección y ayuda al vehículo tripulado, es decir, una especie de interacción en vuelo entre un avión con piloto y, en este caso, 3 vehículos no tripulados que cumplen diferentes funciones: apoyo, protección, vigilancia, etcétera, y todo eso en tiempo real. Ya, correcto. De hecho, o sea, lo mencioné en algún momento ahí en un canal amigo, Los Guardianes, que es una película que se llama Skyline. No recuerdo el nombre, o sea, perdón, no recuerdo el año, donde, o sea, la trama es sencilla: una invasión extraterrestre, donde para atacar a la nave nodriza se utilizan drones, pero los drones iban, por así decirlo, cuidando al dron central, o mejor dicho, al vehículo autónomo central, que se diferenciaba porque era de color negro, y ese vehículo era el que lanzaba la bomba nuclear que destruía la nodriza. Perfecto. Y eso es básicamente lo que, en este caso, con el Vectis y con el Skyborg que dices tú, es lo que se pretende realizar: que los drones interactúen entre sí, que, por así decirlo, que sus sistemas operativos interactúen entre sí. Así es. Y que sean un apoyo en tiempo real para el piloto. Claro, o sea, exactamente. Y eso transforma completamente la manera en que estamos entendiendo no solamente la aviación militar, sino los combates en aire, ¿no es cierto?, en vuelo, el dogfight, sino que también cómo vas a entrenar a esos pilotos. Sí. Fíjate que cuando uno hace memoria de los primeros años de este siglo y todo lo que tuvo que ver con la guerra contra el terrorismo, ahí uno entra a este mundo de los drones. New York Times tenía un artículo extraordinario, me parece que es del 2009, que se llamaba Matar de 9 a 5, y que básicamente era la historia de los pilotos de drones que estaban en una base aérea en las afueras de Las Vegas, y que ellos tenían ese trabajo: salían de su casa, llegaban a la base, se instalaban en estas especies de cabinas que están como al filo de ser una cabina de videojuego, claro, ¿verdad? Pero que están completamente conectados con información en tiempo real, manejando un dron, no sé, un Reaper en Afganistán, en Irak, en Yemen, etcétera, digamos. ¿Okay? Y que después de eso, bueno, a las 5 de la tarde se iban para su casa, marcaban tarjeta y punto.
ahí tenías una interacción muy lineal entre el dron, que básicamente te ofrecía imágenes en tiempo real, información, y punto. Acá este tema de vehículos no tripulados que no están siendo manejados a distancia por un humano, sino que están preprogramados o haciendo algún tipo de rutina en función de inteligencia artificial, pero en comunicación con el piloto humano dentro del avión de combate. Claro. Eso ya es una manera completamente distinta de concebir ese tipo de acciones militares. Exactamente. O sea, derechamente. O sea, vamos para allá. Yo repito, Estamos ahí, pero tal vez en una etapa muy, muy, muy básica, digamos. Pero todo lo que estamos viendo apunta a este concepto tan controvertido, tan polémico, que es el concepto de las armas autónomas. Sí. Y que en una plataforma digital cuyo nombre comienza con N, hay un estupendo documental sobre armas autónomas que invito a verlo porque permite adentrarse en un escenario que tiene no solamente alcances e implicancias militares, técnicas y tecnológicas, sino también morales. Y ahí vemos desde drones aéreos hasta drones parecidos a estos especies de perros robots que conocemos por Boston Dynamics, sí. Pero en una faceta militar. Y hoy ese es uno de los temas que se están debatiendo en diferentes comités o comisiones, mejor dicho, de Naciones Unidas. Y se está trabajando mucho en eso porque hay mucho paño que cortar respecto de cuál es el alcance, cómo un arma autónoma, llámese un arma autónoma terrestre, aérea o marina, puede diferenciar un vehículo militar enemigo de un amigo, cómo puede discriminar entre un soldado que lleva un uniforme versus un combatiente informal que está más cerca de ser un civil, Claro. ese tipo de cosas. Y parecieran preguntas propias de una película o una novela de ciencia ficción, pero son parte de un debate de hoy, ni siquiera de mañana o dentro de 2 años. Es un debate que tiene que ver con el mundo de hoy. Y ahí me parece muy importante no solo saber que esto está pasando, sino mantenerse al día. Esto está evolucionando a una velocidad delirante, de verdad delirante. Hemos visto cómo durante los años de la guerra contra el terrorismo, lo que uno veía eran grandes drones estadounidenses, ¿verdad? El Global Hawk y ese tipo de cosas. Rápidamente los chinos empezaron a sacar sospechosamente drones cuyo fuselaje, cuyo perfil es tremendamente similar. O sea, yo no sé si ahí opera el espionaje industrial o sí, derechamente. el hackeo o algo más, ¿te fijas? Hoy día estamos hablando de algo completamente distinto. Y guerras como la de Ucrania, en donde el uso de drones hoy día es exhaustivo. En el escenario de la guerra en Ucrania estamos viendo combates de drones rusos versus drones ucranianos. ¿Te fijas? Y además le puedes incluir otro factor que es el uso por parte de Rusia de drones iraníes, como los Shahed 3, que muchas veces funcionan en el modo kamikaze, ¿verdad? Hemos visto en las últimas semanas solamente toda esta polémica, este tema noticioso de drones rusos que han cruzado hacia Polonia, hacia Eslovaquia, las repúblicas bálticas en la parte norte de Europa, en la parte de Escandinavia. De hecho, la última noticia al respecto es efectivamente que sobrevolaron Noruega, o sea, la capital Oslo, y sobrevolaron Copenhague y en Dinamarca, que obligaron a cerrar aeropuertos. Exactamente. Entonces, muchos dicen, bueno, aquí a lo mejor los ucranianos ya tienen tecnología como para ir confundiendo o hackeando a los drones rusos y en vez de llegar al blanco siguieron de largo hacia la frontera polaca. O Rusia básicamente está viendo hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede empujar las líneas rojas, ¿verdad? Viendo cuánto se demora y cómo responde la OTAN. Eso me parece que puede ser más sensato, ¿verdad?
Y claro, hoy día vimos que la respuesta de la OTAN es construir un muro de drones Sí, en el este de Europa que esté permanentemente vigilado, porque hay que recordar que los drones son básicamente vehículos aéreos, básicamente son vehículos no tripulados que cumplen funciones a distancia, pueden ser aéreos, terrestres o marinos. claro. Y en este caso hay drones de ataque, hay drones de vigilancia, hay drones que son señuelos y que buscan ser eso. Mientras todos persiguen a los que van para allá, los que importan son los que van para acá. Entonces, ahí hay que ver cómo efectivamente esto está evolucionando a un nivel de detalle enorme. Y evoluciona Enorme. muy rápido. O sea, Evolucionan muy rápido. mientras nosotros estamos conversando ahora, esta situación ya dio otro paso Sí, más. pero por supuesto, mira, en Deutsche Welle, lo vi en el canal de YouTube de Deutsche Welle, Sí. un reportaje buenísimo sobre cómo en Ucrania los jóvenes de lo que sería para nosotros la educación media, que Ujú. toman el ramo de ciencia y tecnología, en esos ramos básicamente se dedican a construir y probar drones, a imaginar drones. Los drones los prueban en este minuto, vuela o no vuela, perfecto, va al frente de batalla y los prueban en tiempo real en combate, en diferentes Re- funciones. sí, de hecho Entonces, recuerdo el ataque con drones que inhabilitó ¿cómo se llaman los bombarderos rusos, los Tu-95? exactamente, y Y que que fue un fueron con trabajo, drones de bajo costo, que ¿cuánto costarán? pero ¿20 claro, dólares? no, sí, es que la clave aquí ya es usar drones de bajo costo, Sí. con un trabajo de inteligencia, que si tú recuerdas, lo que Ucrania hizo fue infiltrar camiones Ujú. de carga que tenían una especie de techo falso y Ya. que los lograron ubicar en lugares estratégicos cerca de estas bases y a distancia activaron esta especie de techo falso del camión que transportaba, qué sé yo, cualquier cosa, y desde ahí salieron los drones que atacaron las pistas de estas bases aéreas rusas. Entonces hay un trabajo tecnológico, un trabajo de inteligencia que muchas veces toma meses, porque en el fondo Sí. estos camiones no fueron infiltrados 2 o 3 días antes, permanecieron prácticamente como unidades durmientes durante semanas, si no Ujú. meses, hasta que finalmente tuvieron dadas las condiciones para usarlo. Exactamente. Como te decía, o sea, mientras nosotros hablamos, la tecnología da un paso, da otro paso. Así Es es. más, cuando nosotros estamos hablando de las armas autónomas en relación con los pilotos, en este caso con aviones reales, me topé también con la próxima noticia, que es Donald Trump estaría en este caso ya diciendo y ya casi, ¿cómo se llama? Anunciando que se está desarrollando el avión de sexta generación, el F-47, y que estaría en manos Así de es. Boeing. Sí, ellos habrían adjudicado la licitación. Exactamente. Ahora, obviamente se han visto solamente, ¿cómo se llama? Dibujos, diseños No, son artísticos, así son es. diagramas al respecto. Sí. Pero, ¿qué es lo que se puede esperar de un avión de sexta generación? Bueno, sin duda, aviones con una tecnología completamente, no sé si completamente, pero muy superior a la que estamos viendo hoy día. Ujú. La sensación de que pudiese jubilar al F-22 o al F-35 y sus equivalentes chinos, rusos, europeos, es súper complejo. O sea, estamos hablando de vehículos que tienen una velocidad, una autonomía, una capacidad de transporte de armas completamente nuevo. O sea, por algo estamos hablando ya de una generación más adelantada. Ujú. Exactamente. Aunque, o sea, bueno, si lo vemos desde el punto de vista, el F-22 y el F-35 tan rápidos no son. Lo que sí tienen mucha tecnología al respecto, por ejemplo, un Exacto, F-22 no es más rápido que, por ejemplo, lo que fue un F-104 de la década de los 50. claro, El F-104 era una flecha comparado con un F-22. Lo que sí tienen ambos aviones es una gran tecnología, su capacidad furtiva y su capacidad de infiltrarse detrás de las líneas enemigas, en este caso. Que exactamente. eso es lo que le da la ventaja respecto a sus rivales. Ahora, por esa línea podría ir lo del F-47. Sí, Incluso porque como, dar el paso como más tú allá. dices, no tenemos más información salvo el anuncio y una Ujú. especie de diseño, ¿verdad? Claro, De cómo podría ser su apariencia. Pero también hay que considerar que eso puede cambiar en el tiempo. sí, exactamente. O sea, a ver, por ejemplo, se anunciaron derechamente que el Vectis, el dron, ya está en desarrollo. Quiere decir que ya estaba volando su buen rato.
Claro, O sea, por supuesto. si es que, por ejemplo, cuando presentaron el B-21, que eso fue el 2022, 2023, 23, te diría. 23, el B-21 Raider, cuando ya presentaron en este caso el avión hecho y derecho, o sea, digamos que las pruebas por lo menos tienen que haber estado 10 años antes. Fácil. Porque en el Fácil, fondo este tipo de tecnología lo que busca no es responder a la necesidad del presente, sino futura. Porque si no te vas quedando obsoleto muy rápido. exactamente. Ese es el punto. O sea, se nos viene un tema súper complejo y en un mundo que se nos complejizó y no nos dimos cuenta. No nos Sí, dimos cuenta. Si de repente todo está. O sea, teníamos conflictos locales por ese motivo. Y de ahí quiero hacer el link con tu libro. Aquí está, Un Mundo en Guerra. Porque, a ver, retrocedamos más en el tiempo. uh-huh. Cae la Unión Soviética. Cae el muro de Berlín, cae la Unión Soviética y el mundo solamente es unipolar. Tuvimos conflictos relativamente, o sea, no sé si menores, pero sí tuvimos algunos conflictos. La guerra en Yugoslavia, Kosovo, la guerra del Golfo. De hecho, la última guerra aquí en el Cono Sur fue el año 95, entre Perú y Ecuador. Perú y Ecuador. Exactamente. Pero más allá, eran conflictos localizados, puntuales. Pero llega el siglo XXI, llega el 11 de septiembre del 2001 y todo se nos fue a las pailas. Cambia mucho el mundo. ¿Qué es lo que nos pasó? ¿Qué le pasó al mundo? Uy, qué buena pregunta. Mira, yo creo que obviamente a quien le preguntes te puede dar una respuesta distinta. Claro. En mi libro lo que hago básicamente es un recorrido por los principales conflictos del mundo, cuáles son sus causas y posibles consecuencias. Pero eso también tiene que ver con cómo ha cambiado lo que durante mucho tiempo se ha dado en llamar el orden mundial. Uh-huh. Este año se han cumplido, se siguen cumpliendo los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y el fin de la Segunda Guerra Mundial no solamente es el fin de un conflicto, sino que cierra una etapa, una época. Inaugura la era atómica, pero también instala una serie de herramientas e instituciones que buscan darle cierto orden y equilibrio al mundo. Ahí está, no sé, todo el tema económico de Bretton Woods, está la creación de Naciones Unidas, ¿verdad? Años más tarde, el año 49, nace la OTAN, en fin. Y la idea es una especie de orden mundial que durante toda la Guerra Fría va a ser un orden bipolar. Tenemos dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, que son los principales vencedores, los que quedan en pie, la verdad, después de la Segunda Guerra Mundial. Y la idea era darle algún tipo de orden al mundo para evitar el caos de las décadas previas. Si uno mira esto, claro, de algún modo el fin de la Guerra Fría, la caída de la Unión Soviética en diciembre del 91, su desaparición definitiva, sí, tiende a, claro, cambia el esquema en términos de que pasamos de un mundo bipolar a un mundo aparentemente unipolar, que es lo que defiende Estados Unidos, específicamente en la presidencia de George H.W. Bush, o Bush padre, ¿verdad? Bush padre. El mundo es unipolar, ahora solamente hay una gran potencia, y por lo tanto, y ahí se usó mucho este concepto de la Pax americana, ¿verdad? Que tomaba prestado el concepto de la Pax británica, que a su vez se lo había tomado prestado, se lo había pedido prestado a la Pax romana, que es básicamente el predominio hegemónico de una gran superpotencia que mantiene el orden. Sí, yo había escuchado el término de que Estados Unidos en aquel tiempo era el gendarme del mundo. Claro, y que por lo tanto desaparecía la Guerra Fría y el conflicto ideológico bipolar que había definido el mundo durante décadas, ahora se entraba en una etapa completamente nueva. Y lo que vimos es que la década de los 90 es una década particularmente volátil. Tú lo mencionabas, tenemos la desintegración de Yugoslavia, tenemos Somalia, tenemos la guerra por la cordillera del Cóndor, la guerra entre Perú y Ecuador. Tenemos una serie de otros escenarios. Tenemos el ascenso de los actores no estatales. Por lo tanto, la idea de que Estados Unidos lograba establecer un orden tan definido era poco probable. Perdón. Eso hay que editarlo.
Sí, no hay problema. Y en ese contexto lo que vemos es que, claro, hay muchas teorías. Está Fukuyama con el fin, el último, su libro, ¿verdad? El último hombre, el ¿Ya? fin de la historia. Está Samuel Huntington con el choque de civilizaciones. Está Farid Zakaria posteriormente con el mundo post-estadounidense, el post-American World, como para tratar de definir este mundo que además sufre un golpe, con la sensación, como tú muy bien decías, era que íbamos para un lado y terminamos en 8 Sí, después de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Y ahí Estados Unidos se involucra en un conflicto a gran escala, muy desgastador, que es la guerra contra el terrorismo, que no solamente tiene un escenario en Afganistán y en Irak, que sin duda que es un paso en falso terrible, la invasión a Irak, sí. sino también cosas como Sudán, Yemen, en fin. Y en ese periodo, en ese lapso, Estados Unidos se enfoca fundamentalmente en Medio Oriente, el mundo árabe, grupos como Al-Qaeda, el Estado Islámico posteriormente, ¿Mm? y eso le va dando una libertad muy grande a otras potencias como Rusia, como China, que dicen, bueno, Estados Unidos está ocupado y distraído en ese tema, y De hecho, sí. nosotros, sí, y además del cual sale tremendamente desgastado. Mira, muchos dicen que, claro, que la guerra contra el terrorismo comienza con el atentado del 11S en Estados Unidos. Ujú. Unos dicen la guerra termina 10 años después con la muerte de Bin Laden en esta operación Lanza de Neptuno. Pero otros estiran la guerra contra el terrorismo hasta agosto del 2021 con Afganistán, el regreso de los talibanes, la caída de Kabul y la salida, que es prácticamente un desbande de Estados Unidos y de sus aliados europeos desde Afganistán. Como sea, ya fuesen 10 años o 20 años, el punto es que Estados Unidos salió de ahí tremendamente desgastado. Y en ese periodo, en ese lapso, Rusia, China, Norcorea, decidieron avanzar sin el temor de que Estados Unidos estuviera un poco encima de ellos. Entonces, cuando Estados Unidos de algún modo vuelve la vista, la mirada al resto del planeta, se encuentra con un escenario en donde está siendo abiertamente desafiado. Y, Exacto, sí. y esto comienza en diferentes ámbitos. O sea, muchos dicen, bueno, la crisis subprime del 2008 en Ujú. Estados Unidos fue un golpe a la estabilidad de todo lo que era el modelo económico de Bretton Woods. La crisis del euro en 2010 va en esa línea. El conflicto, no alcanza a ser un conflicto, pero el episodio en el cual en 2014 Rusia le arrebata la península de Crimea a Ucrania, y la respuesta de la comunidad internacional es tan débil que en el fondo Putin dice, me lo banco. Si esto es lo mejor que pueden hacer, perfecto. ¿Te fijas? Claro, Eh, da la respuesta, pie la a respuesta que, de la Comunidad Europea, de la Unión Europea y de la OTAN, no, sanciones económicas, pero no fueron claro, tantas. nada. O sea, eso, o sea, claramente no, eso no desincentivó, no ¿No? amedrentó, no disuadió a, a Rusia de decir, bueno, en 8 años más nos vemos, cuando decía invadir a Ucrania a gran escala. De hecho, cuando tú conversas, por ejemplo, con diplomáticos ucranianos o analistas Ujú. ucranianos, te dicen, la guerra entre Ucrania y Rusia comenzó en el 2014, Sí, cuando Rusia le arrebata, le quita Crimea a Ucrania, y que la invasión a gran escala comienza en febrero de 2022. Entonces, frente a eso, claro, tú ves que hay un desmoronamiento de la imagen que tiene Occidente frente a actores que están jugando con otro tipo de reglas, como puede ser China o Rusia. Súmale a eso el debilitamiento constante y progresivo de Naciones Unidas ujú. y el incumplimiento frecuente de tratados y acuerdos. Entonces eso te va dejando en un escenario completamente nuevo, en donde estamos volviendo un poco al mundo de 1914, en donde, en donde las garantías de seguridad para un país no están dadas por acuerdos ni organismos internacionales, sino básicamente por su capacidad de defenderse o de tener un amigo más grande que te defienda. Y Claro. estamos, y ese es el mundo en el que nos estamos empezando a mover hoy en día. El, la estructura del orden mundial basado en reglas, post 1945 y hasta cierto punto revalidado después de 1991 con
después del fin de la Guerra Fría, está absolutamente resquebrajado, está siendo desafiado constantemente. Y eso es un indicador de que estamos entrando en una etapa de transición entre un orden que se agota y un orden nuevo que todavía no surge. Si uno mira el siglo XX, el orden mundial de Viena comienza a desmoronarse a partir del inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914. Ya. Deja un mundo tremendamente inestable en 1918, el Acuerdo de Versalles y otros. Los locos años 30, ¿verdad? Los años 20, 30 son años tremendamente inestables. Vemos el ascenso del fascismo italiano, del nazismo en Alemania, la consolidación del poder de la Unión Soviética, el triunfo de Franco en la Guerra Civil Española, y que el experimento de la Sociedad de las Naciones o la Liga de las Naciones, que es el gran predecesor de la ONU, fracasa. No solamente porque no logra impedir el inicio de la Segunda Guerra Mundial, sino que tampoco impide la Guerra del Chaco, la invasión italiana a Etiopía y un montón de otros conflictos. Entonces, en el fondo, ese orden recién se restablece con la aparición de otro en 1945, pero entre 1914 y 1945 hay mucho tiempo. Sí, pues. ¿Te fijas? Y si tú lo llevas un poco más atrás, en el siglo XIX, el periodo de las guerras napoleónicas también. O sea, estamos hablando de que estamos entrando en un periodo que te puede tomar 20 años, 30 años, hasta que se vuelva a estabilizar. O sea, muchos analistas, mucha gente que ha estado mirando esto de manera muy cercana, dice que en el fondo estamos en un periodo de transición y de gran inestabilidad y turbulencia que nos va a llevar probablemente hasta fines de la década de los 30. Y recién ahí vamos a tener algún tipo de nuevo orden mundial frente al cual vamos a enfrentar décadas más estables. O sea, es un periodo tremendamente largo, inestable e impredecible. Exactamente, o sea, no sabemos lo que va a pasar con Rusia en Ucrania. No sabemos lo que puede pasar con esa guerra, porque si es que se llega al armisticio, si es que se llega a tomar la paz, depende de los acuerdos que se lleguen en ese punto, porque hay otros actores, como por ejemplo China, que va a estar mirando qué concesiones le hacen a Rusia. Porque derechamente China tiene su tema con Taiwán y tiene su tema en el Mar del Sur de China. Entonces, derechamente, si se le hacen concesiones a Rusia, China se puede envalentonar y dice, si a Rusia le dieron algo, yo también puedo sacar mi tajada. Hoy yo te diría, claro, hemos estado con la mirada muy puesta en Medio Oriente por todo lo que ha pasado, o sea, desde el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023, el inicio de la guerra en Gaza, la respuesta demoledora y feroz de Israel sobre Gaza, con la cantidad ya incalculable de muertes de civiles, etc. Claro. Pero, ojo, probablemente Medio Oriente no va a redefinir la estructura del orden mundial. Puede redefinir el orden regional, pero no el orden mundial. La guerra en Ucrania sí. La guerra en Ucrania sí, por el tipo de actores. Claro, aquí vemos actores no estatales en una guerra asimétrica entre Hamas y el Estado-Nación, que es Israel. Hay países árabes que están involucrados, en fin, de acuerdo. Sí. Pero en la guerra en Ucrania está involucrada Rusia. Y de una otra manera también está involucrada China. Y esa es una pelea completamente distinta. Aquí la pregunta, ¿cuál es el punto? Que esta guerra no va a terminar como la Segunda Guerra Mundial. No vamos a ver a los aliados llegando a Berlín y la capitulación de la Alemania nazi. Aquí nadie va a invadir Rusia, nadie va a ver tropas occidentales entrando en Moscú. Eso no va a pasar. La guerra va a terminar en Ucrania. La pregunta es ¿cómo? Rusia le devuelve el 20% de territorio que controla y que es básicamente lo que ha capturado desde 2022. Estamos hablando de Crimea. Se ha hablado de Rusia de manera muy hábil, manejando el lenguaje de manera muy estratégica y comunicacional. Habla de intercambio de territorios. Pero resulta que Ucrania no tiene en su poder territorio ruso, no hay nada que intercambiar ahí. O sea, lo que básicamente plantea es la capitulación ucraniana
y permitir que Rusia se quede con ese 20% que le ha permitido construir un corredor terrestre que conecta el Donbass con Crimea y que además le ha permitido controlar en un 100% este mar interior al norte del Mar Negro, que es un mar chiquitito, que es el Mar de Azov, y que alguna vez estuvo en manos ucranianas y rusas. Hoy día está 100% en manos rusas, sobre todo, como te digo, a partir de la conquista de esta zona en donde está Mariupol y básicamente lo que era antiguamente el corazón industrial de Ucrania. Si la guerra termina con concesiones para Rusia y Ucrania pierde todo, pierde territorio, se le impide entrar en la OTAN, se le impide entrar en la Unión Europea, el mensaje que se entrega al resto del mundo es: tú simplemente puedes iniciar una guerra, la estiras lo más que se pueda para que se vuelva insostenible para otros actores, y claro, si en el fondo vemos que se premia, entre comillas, a Rusia, China podría decir el costo, porque al final todo esto es un tema de disuasión. ¿El costo de una acción militar en contra de otro país es muy alta o es muy baja? China podría llegar a la conclusión que, a la luz de Ucrania, perfectamente puedo iniciar una operación militar destinada a capturar y apropiarme de Taiwán. Y también podría ser una señal en favor de que Venezuela ataque Guyana y se quede con el Esequibo, que es este territorio que es prácticamente el 60% de Guyana. Y así un montón de otros casos, ¿te fijas? El mundo está lleno de conflictos inconclusos, mal terminados, pendientes, etc. Aquí lo único que ha frenado muchas veces es el respeto al derecho internacional, a las instituciones internacionales, y que además fuesen respetadas por las grandes potencias. Hoy día estamos entrando en un escenario en donde es casi como que sálvese quien pueda. Sí, es complejo, es complicado. O sea, uno lo ve y lo analiza desde esa perspectiva, y claro, en este caso es un ir y venir de cosas. Va pasando una cosa tras otra, y que cada situación y cada hecho, cada acción que puedan en este caso realizar las potencias, tiene repercusiones en el resto del mundo. Por supuesto, y nos repercute a nosotros también. Claro, y desde declaraciones hasta acciones. Exactamente. Ahora, te quiero llevar, o mejor dicho, te quiero traer aquí al Cono Sur, directamente a Chile. En materia, en este mundo convulso, ¿cómo estamos nosotros parados? Referente a lo que son nuestros vecinos o en el concierto latinoamericano, por así decirlo. Mira, Chile es un país que hace algunas semanas o meses decían, lo veían en redes sociales, Chile es el mejor país del mundo donde estar porque no llegan las bombas nucleares ni nada de eso. Es debatible, pero en principio creo que no hay motivos para que nadie nos lance una bomba nuclear, independientemente que el invierno nuclear finalmente va a llegar más temprano que tarde si hay una guerra a gran escala en estos términos en el hemisferio norte. Pero mira, Chile es un país que ha ido invirtiendo en el tiempo de manera relativamente sostenida en términos de su defensa. Lo que estamos viendo en el último tiempo es cómo países vecinos empiezan a acortar la distancia después de haber estado muchos años muy atrás. Muy rezagado, sí. Muy rezagado. El caso de Perú es un ejemplo de eso. Esta noticia de que va a comprar aviones F-16, que nosotros fuimos los segundos en tenerlo, porque los primeros técnicamente fueron los venezolanos. Claro. En tiempos pre-Chávez. Esa es la aclaración que hay que hacer. Claro, Perú dice voy a comprar aviones F-16. Está renovando la flota de superficie también. También porque le está comprando buques a Corea del Sur, en un negocio que tal vez Chile debió haber hecho, pero que lo hizo Perú. Entonces, claro, la sensación es que se están poniendo al día. Aquí no hay una carrera armamentística, pero sí hay un proceso de renovación de material bélico por parte de países vecinos. Perú es un caso de eso. Está renovando los Mirage 2000, está renovando, qué sé yo, naves muy antiguas. Argentina, por su parte, también va a comprar aviones F-16, va a comprar submarinos, va a comprar vehículos blindados. Es decir, lo que estamos viendo es que los países vecinos se están poniendo al día. Y frente a eso, entonces, lo que Chile debería hacer es poner de nuevo
distancia. Ok, ustedes llegan o se acercan hasta donde estoy yo, pero yo doy 4 o 5 pasos más adelante. Ya. Claro, obviamente no vamos a ir a comprar aviones F-35 porque no hay bolsillo, no hay presupuesto para eso. Sí. Pero evidentemente Chile tiene claro, y todos los países tienen claro, que en el fondo tener fuerzas armadas modernas, bien equipadas, bien conectadas además. O sea, hemos visto cómo el norte de Chile es un escenario constante de ejercicios militares de Chile con Estados Unidos, con otros países de la región, etc. Exacto. La Armada chilena todos los años está yendo a RIMPAC, que es este gran ejercicio naval que se hace, ¿verdad?, todos los años, etcétera, ¿te fijas? Y claro, uno ve que el presupuesto de defensa en Chile no crece. Y vemos que países vecinos han decidido invertir, porque aquí hay dos cosas: tener el dinero y la voluntad política. En este caso, vemos que Perú y Argentina han juntado ambas cosas, han juntado sus lucas y han tomado la decisión. Aquí necesitamos decisión política y presupuesto. El presupuesto en defensa en Chile no está creciendo desde hace mucho tiempo. Y por ejemplo, tenemos actores que, si bien no son vecinos, sí son actores importantes a nivel regional, como es el caso de Brasil. Y Brasil en este momento está embarcado en la construcción de su primer submarino nuclear. Exactamente. Nuclear. Entonces, la sensación es, bueno, nuestros Scorpion siguen bastante vigentes, siguen funcionando, pero ya cuando tienes un actor que está construyendo submarinos nucleares, o sea, no está comprando submarinos nucleares, está fabricando, lo está construyendo. Tecnología propia. Ahí ves cómo Brasil se distancia de Chile, se distancia de Argentina, se distancia de otros países. Exactamente. O sea, y de hecho nosotros podríamos hacer lo mismo. Si, mira, el ejemplo más claro es el Biel. Sí, claro. Asmar en este caso, o sea, se anotó un poroto del porte un buque, o sea, del porte del Biel. Se anotó un poroto del porte del Biel porque es una gran nave. Es una nave muy moderna. Es extraordinaria. Yo tuve el año pasado el privilegio, porque debo decir que es el privilegio de haber podido embarcar y recorrer el Biel en Valparaíso antes de que iniciara su travesía hacia Punta Arenas. Y debo decir que es un rompehielos de calidad, de categoría mundial. No tiene nada que envidiarle. O sea, de hecho, tú sabes que el país con más rompehielos del mundo es Rusia. Sí. Una flota de rompehielos nucleares que son... Y que son de propulsión nuclear, exactamente. Sí, pues. Estados Unidos tiene muy pocos y está en proceso de renovación, pero va a ser lento. Y los que tienen mejor equipamiento son los canadienses. Y los canadienses dicen, oye, pero ustedes construyeron un rompehielos extraordinario de categoría mundial con un presupuesto que es como 1/3 de lo que a nosotros nos toma. Entonces, la verdad, ahí, como tú bien dices, Chile tiene con qué lucirse en ese ámbito. Exacto. Y claro, el tema de poder iniciar un proceso más bien constante de construcción de unidades navales en Chile está a la vuelta de la esquina. Lo que se necesita es, porque está la tecnología y está el know-how humano. Exacto. Si a eso le sumas la voluntad política y un presupuesto, o sea, no hay que olvidar que Chile tiene 4.000 kilómetros prácticamente de costa, que Chile tiene una proyección hacia el Pacífico, que tiene una posición insular muy lejana que es Rapa Nui, y que tiene un cuadrante que es el cuadrante sureste del Pacífico, en donde Chile tiene responsabilidades. Entonces tenemos que estar a la altura en esos términos. Obviamente aquí más de alguien, y con justa razón, dirá, pero ¿no sería mejor gastar ese dinero en salud, construir más hospitales, mejor tecnología, mejores escuelas, mejores caminos? Estoy totalmente de acuerdo. Soy el primero en decir eso. Pero el punto es que no hay que olvidar que para cualquier país, llámese Chile, Perú, Argentina, Bolivia, Brasil, Noruega, etc., la inversión en defensa es como un seguro. Es como un seguro. Tú a lo mejor nunca usas el seguro de tu auto, pero el día que te choquen por atrás, lo vas a necesitar usar. Hoy no tenía seguro, me voy a tener que bancar toda la reparación de mi bolsillo. Invertir en defensa es un seguro de vida.
otorga capacidad de disuasión. Si tú ves que tu vecino se dota de un equipamiento militar importante, moderno, con tropas profesionales al día, qué sé yo, tú lo piensas 2 o 3 veces antes de ir a molestarlo, ¿verdad? Esa Exactamente. capacidad de disuasión no la tienes si no tienes una capacidad creíble. Y yo creo que todos los países deben aspirar a eso. No se trata de O sea, no sé, hegemonía, no se trata de claro, iniciar una guerra. No, no ¿sabes se, o qué? sea, no se trata de, por así decirlo, tener armas solamente, sino que Claro, tengo armas, o sea, me estoy defendiendo y estoy dispuesto a usarlas. exactamente, Que no, o exactamente. sea, no me provoque porque yo las voy a usar. Ahí la capacidad, o sea, lo que yo muestro, que es mi capacidad de disuasión, va de la mano con mi credibilidad. Estoy Claro, dispuesto a usarla. exactamente. O sea, y de hecho, una de las mejores vitrinas en ese sentido son las paramilitares. Me acuerdo, o sea, yo recuerdo Sí, en esa época de la ex Unión Soviética, o los desfiles los famosos desfiles del 1 de mayo, cuando la Unión Soviética sacaba todo en la Plaza Roja. así es. O Y sea, lo que aquí vimos, obviamente aquí guardando las proporciones, que hace poco tuvimos aquí la parada militar y lo que vimos es una muestra de eso. sin duda, sí, también no solamente es un tema que tiene que ver con el Día Nacional, sino también con mostrar tus propios fierros, por decirlo en términos Ujú, coloquiales, y a lo mejor mostrar cosas o no mostrarlo. Por ejemplo, hace algunas semanas cuando fue este desfile en China, en Beijing, por los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, que uno ujú. muchas veces no piensa en el rol chino en la Segunda Guerra Mundial, pero Sí, lo po. tuvo, ¿ok? Y ahí vimos que mostraron misiles balísticos, transcontinentales, drones de todo tipo, o sea, un despliegue que feroz, o sea, tú dices, wow, los chinos están absolutamente al día, no tienen nada que envidiarle ni a Rusia, ni a Estados Unidos, ni a los países europeos. ¿Te Y de fijas? hecho, como tú bien decías en ese caso, o sea, los ojos en este momento están puestos en Medio Oriente y en Europa, Claro, pero no, pero en este caso nos desviamos un poco de lo que está pasando en China o con China. claro. Sin ir más lejos, también haciendo la tarea y haciendo la pauta para el podcast, me encuentro con lo siguiente. A mitad de septiembre de este año, Filipinas, en conjunto con India, realizaron ejercicios navales en el mar del sur de China. Ejercicios navales conjuntos, Sí, que es un territorio que está en disputa derechamente con China y con varios países de la región. Si no me equivoco, Malasia, Vietnam, Tailandia, el mismo China, no sé si Corea también está metido ahí. sí. No, Corea no está Bueno, ahí, pero está Brunei, Brunei, ¿te fijas? A quien hay que ponerle siempre mucho ojo. sí, Sin duda, o sea, unos dicen, bueno, una guerra entre Estados Unidos y China podría partir por un ataque chino a Taiwán, entendiendo que se supone que hay un tratado, un acuerdo, una alianza entre Taiwán y Estados Unidos claro. de protección mutua. Es decir, si Estados Unidos ha atacado, Taiwán debería ir en su ayuda y viceversa. Ujú. Sí, pero habrá que ver porque la sensación es que durante el gobierno anterior de Estados Unidos, de Joe Biden, varias veces le preguntaban a Biden sobre esto y él dijo, sí, hay un compromiso y Estados Unidos va a honrar ese compromiso. Ujú. Con Trump como que la cosa se ha vuelto más líquida. Pero si hay un lugar en donde puede haber un conflicto es el Mar del Sur de China. Sí, ¿Te fijas? Tú lo sabes bien, lo has descrito perfectamente. Es una región muy importante en disputa entre demasiados países, que China exacto. considera que aquí no hay nada que disputar porque todo esto es mío, frente a lo cual países como tú bien dices, como Vietnam, etcétera, le dicen, oiga, pero un momento, esto no es así. Y ahí están las Spratly, las Paracel, que son Ujú. archipiélagos que están en disputa por lo que representan. Ninguno de ellos es un resort, ninguno de ellos tiene playas paradisíacas como el Caribe, no, pero son enclaves muy estratégicos, muy importantes, por una parte, que te permiten, dependiendo de quién controle eso, ejercer soberanía. Sí, ¿Te fijas? Eso en primer lugar. En segundo lugar, la importancia de los yacimientos de petróleo y gas bajo el fondo marino en esas ujú. zonas, que son particularmente estratégicos. Y tres,
cómo hemos visto que China ha irrumpido en el Mar del Sur de China con la construcción de islas artificiales. Islas, pero no solamente son grandes, sino que son muchas. Y ahí el punto es cómo China defiende la creación. Tú puedes construir islas artificiales todas las que tú quieras. Claro. Gran parte de Miami está construido sobre la base de islas artificiales. Lo mismo que nosotros vemos en Oriente, en los Emiratos Árabes o en Emiratos Árabes, exactamente. El punto es que tú puedes construir todas esas islas artificiales dentro de tus aguas territoriales y da lo mismo. Sí. El punto es cuando tú construyes islas artificiales en aguas internacionales, en disputa además, y tú dices, estas islas son chinas. Perfecto, son islas artificiales. Pero además China dice, y en torno a ellas yo reclamo soberanía. Ojo. La proyección. Exacto, porque en el fondo el derecho marítimo y toda la CONMEBAR, Sí. perdón, la Convención del Mar establece que tú no puedes reclamar soberanía en torno o sobre islas artificiales. Entonces ahí vemos un choque respecto de lo que es el derecho internacional marítimo y la posición que está defendiendo China. O sea, lo que hablábamos nosotros de respetar o no los tratados. Sí, claro, por supuesto. Y aquí, obviamente, China vuelve al tema de el orden mundial basado en reglas. China dice, ok, un orden mundial basado en reglas, pero son tus reglas, las reglas occidentales. Y China básicamente está reclamando desde otra perspectiva. Exacto. Aquí hay un diálogo que es completamente, no es un diálogo de sordos, pero sin duda que lo que cada uno argumenta son temas incompatibles. Sí, así es. O sea, y de hecho, al averiguar respecto a ese tema, me sorprende que el único país que le haya hecho frente a China y que haya llegado incluso a enfrentamientos armados haya sido Vietnam. Sí, efectivamente. Uno llegaría a pensar que efectivamente son los únicos dos países comunistas en la región, por lo que debieran llevarse bien. Pero no, el único que le ha hecho frente, que le ha plantado cara a China, es Vietnam. Vietnam tuvo una guerra con China. ¿Sí? Y además, en la década anterior, hubo episodios de gran tensión naval, fundamentalmente porque las islas que reclama China eran vietnamitas. Y en medio de la guerra de Vietnam, como que China se aprovechó de que Vietnam estaba mirando por otro lado y se quedó con ella. Ya. Pero además, en la década anterior, vimos episodios en los cuales China empezó a mover torres de perforación petrolera cerca de Vietnam. Y eso generó grandes choques diplomáticos y no tan diplomáticos. Y claro, Vietnam tiene una relación bien particular con China, porque Vietnam es como el gran alumno aventajado de China, porque ha logrado replicar esta idea de un Estado comunista, de un régimen de partido único con una economía de libre mercado. Sí. Y China depende en muchos aspectos de la economía, Vietnam depende en muchos aspectos de la economía china, pero también hay puntos de roce cuando ya entramos a los intereses propiamente vietnamitas. Y Filipinas anda por ahí. Filipinas es parte de esta cadena de islas de la cual forma parte también Japón, Taiwán, etc. Y lo interesante es cómo Filipinas defiende mucho su soberanía, sus límites, ¿verdad? Ha firmado acuerdos con Estados Unidos que le permite a Estados Unidos utilizar bases filipinas para mantener una presencia ahí. Todo eso, la verdad, está pasando, como tú bien dices, mientras conversamos, mientras dormimos, mientras vamos al trabajo. Y no siempre salen en las noticias. No siempre. Pasa colado. Claro. O sea, lo que te decía de los ejercicios militares ahora a mitad de septiembre. Claro, exacto. Nunca nadie lo enteró. Si yo no me meto a internet a averiguar, yo tampoco hubiera tenido idea de que eso pasaba. No, porque son otros los temas. Claro, si tú estuvieras consumiendo diarios filipinos, diarios taiwaneses, pero uno no siempre lo hace. ¿Te fijas? Claramente no todos tienen también apertura, te fijas, muchos tienen muro de pago, entonces no puedes leerlo todo. O sea, claro. El Japan Times me encantaría, pero está en inglés, pero logro leer una parte, no todo el contenido. Exacto. Y eso,
todo eso, lo que hemos conversado ahora, está aquí en tu libro, Un mundo en guerra. Buena parte, sí. Buena parte, sí. ¿Qué te llevó a escribirlo? ¿O cuál fue, en este caso, la motivación para escribir? Ya sabemos, el mundo convulso, pero Sí. mira, yo esta reflexión se la escuché creo que a Francisco Ortega. El conflicto de Rusia con Ucrania da para un libro. Medio Oriente da para un libro. China-Taiwán da para un libro. Pero aquí todos esos conflictos están metidos en uno. Son como 6 en uno. Una cosa así. ¿Qué es lo que te inspiró a escribirlo? Mira, básicamente podríamos decir un poco la experiencia del día a día. Yo hago clases, mis alumnos no siempre están muy al día con el tema internacional y muchas veces lo ven como algo lejano. Claro. Tenía la sensación de que era necesario, no sé, buscar la forma de convertir esos temas que son lejanos, muchas veces en términos geográficos, complejos en términos de sus antecedentes y consecuencias, hacerlo más amable. Ya. Se dio la circunstancia de que Planeta me invitó a tomar un café, conversamos, y ellos me plantearon la idea de por qué no escribir un libro. Yo pensé que la idea era conversar de libros de ficción, novelas. Claro. Y lo que me dijeron fue no, o al menos no en este momento, nos encantaría contar con un libro tuyo de no ficción, pensando en que tú, además de escribir ficción, tienes un registro, un trabajo que tiene que ver con la actualidad, los temas internacionales, la política internacional. Nunca cerramos mucho eso en términos de plazos. La verdad, yo estaba más interesado en ese momento en algo de ficción. Y después volvimos a conversar por una segunda vez y le dije, ya, ok, déjame pensar qué tipo, porque ellos tampoco me dijeron, mira, queremos que escribas un libro sobre esto. Y dije, bueno, esta puede ser la oportunidad, porque además una de las cosas que me pasaba y me sigue pasando es que de repente te invitan a una reunión familiar y alguien dice, oh, qué bueno que llegó Alberto, ¿me puedes explicar qué está pasando en Medio Oriente? ¿Me puedes explicar qué pasa en Nepal? ¿Me puedes? Entonces, tal o cual lugar, sí. Claro, que es un poco lo que le pasa cuando invitas a un médico a la reunión familiar y dice, oye, ¿me podrías decir que me duele aquí? En fin, ese tipo de cosas. Sí. Entonces yo dije, bueno, aquí lo que hay entonces es interés de parte de lectores que no necesariamente tienen que estar o ser especializados en el tema, pero les interesa. Claro. ¿Cómo? Entonces, y los medios de comunicación, medios escritos, digitales, radio, televisión, no tienen el tiempo, el espacio, los segundos o minutos al aire para poder explicar todo lo que se necesita saber para entender la noticia del día a día. Lo que entonces, te decía yo, Ucrania, Medio Oriente, punto. Exacto. Entonces, por eso pensé en un libro muy práctico, escrito de manera amigable, para todo lector, para toda audiencia, que permitiera tener o encontrar los antecedentes que necesitas para poder comprender Ucrania, China-Taiwán, Norcorea, Medio Oriente, Irán, Arabia Saudita, etcétera. ¿Te fijas? Hicimos ahí una revisión importante. Yo ofrecí un índice tentativo, del cual salió en su primera instancia el capítulo de India-Pakistán. Que también es otro tema. Que es otro temazo. No, y después, cuando ya estaba escrito el libro, había que sacar un capítulo más. Y ahí salió el capítulo de la rivalidad entre India y China. Y quedó en lo que está ahora. Ya. Obviamente es una selección, toda selección es subjetiva. Sí. Pero me parece que el libro recoge los principales temas que podrían generarle interés a cualquier lector chileno interesado en los temas de la actualidad internacional. Ya no, sí te entiendo. Mira, como lector, estas opiniones también subjetiva, en mi opinión, pero el libro es muy fácil de entender y es súper didáctico. O sea, uno que no es, claro, uno que no es entendido en temática ni en política internacional, entiende. O sea, y fluye rápido, se lee muy rápido, y de hecho se lee como un thriller, desgraciadamente, pero se lee como un thriller, como si fuera un thriller, y es, no sé si triste o llega a ser llega a dar miedo, pero es verdad, y todo eso que está ahí es lo que está pasando, y se entiende súper fácil. Y hay ciertos puntos o ciertas palabras que, si tú no lo entiendes, está la explicación al pie de página. Lo cual también es bueno.
lo cual también es bueno. Por eso te digo, se lee súper rápido y es muy fácil de entender. Así que a toda la gente que nos está viendo, queda más que recomendado. Si quieren entender en el mundo en que estamos viviendo, aquí está. Un mundo en guerra por Alberto Rojas. Como dijo Mafalda, para en el mundo que me quiero bajar. Claro. Y ahora quiero pasar a tu faceta, que tú lo mencionaste también, que son los libros de no ficción. Porque yo te conocí como creador Libros de no ficción. Con libros de ficción. O sea, de Sí. hecho, este libro a mí me encantó, que es el último de no ficción, que es el último de fantasía, El Medallón del Sol Negro, que es de la trilogía de Calomar. Sí. Que a mí me gustó mucho, leí los 3 libros, excelente, muy bueno, y quería preguntarte, Dime. porque este es otro libro espectacular que va como en la línea de La Sombra de Fuego, gran libro. Gracias. Desgraciadamente eso no se pueden pillar en librería porque ya está descontinuado La Sombra de Fuego. Pero lo pillé en digital, así que lo voy a leer. Buenísimo. Exactamente. Y El secreto del Dresden también, muy buen libro. Y, por supuesto, El misterio de la biblioteca de Lima, que también van como de la mano, como si fuera una trilogía. Sí, la verdad es que la idea nunca fue crear una trilogía. Primero se publicó El secreto del Dresden, que básicamente es un thriller histórico en torno al supuesto tesoro que transportaba este barco de guerra de la Alemania imperial, que está hundido ahí en el contexto de la Primera Guerra Mundial en Bahía Cumberland, en Juan Fernández. Después, y que le fue muy muy bien, tiene 3 ediciones, y la verdad, tanto yo como autor como los lectores, todos quedamos satisfechos con la historia, quedó muy bien. Y eso dio pie a esta otra idea del misterio de la biblioteca de Lima, en donde ficciono respecto a un misterio que está escondido en los libros, o en algunos libros, de los que Chile se trajo de la biblioteca de Lima a Chile, de vuelta, en el marco de la Guerra del Pacífico. Claro. Y que también tiene una derivada internacional en ese sentido. Estoy al debe conmigo mismo hay un tercer libro que está a medio terminar, hay otros proyectos que se fueron metiendo entre medio, y ese es el gran problema que uno tiene. Sí. Lamentablemente, o sea, uno no es escritor a tiempo completo. Entonces tú escribes en tu rato libre, el fin de semana, cuando tienes vacaciones, le quitas horas a la familia, al sueño o a lo que sea. ¿Te fijas? Al trabajo es muy difícil quitarle el tiempo. Pero, y claro, hay un libro medio escribir que va en esa línea, y los esqueletos de 2 más. Ya. ¿Te fijas? Cuando, no sé, ganas sobran, tiempo falta. Yo diría que ese es el escenario. No, con todo lo que está pasando en el mundo, tiempo menos vaya a tener. Claro, exactamente. Porque ahí se activa la señal, y te hemos visto en varios canales de televisión ahí comentando del acontecer del mundo, de este mundo loco que nos toca vivir. Hay veces que me llaman mucho hay temporadas para hablar en los medios sobre eso. En los medios, en todo caso. Alberto, mira, llegamos al final del capítulo, nos alargamos un poquito, pero todo lo que hablamos es muy interesante. O sea, pasamos desde el tema ovni hasta geopolítica y terminamos hablando de tus libros. Todo muy interesante. Y antes de despedirme, quiero decir cómo te puede ubicar a ti la gente. A través de tus redes sociales. Si tienes si en este caso tú eres panelista en el 13 Cable. Yo soy panelista los días viernes en la mañana en la Tele 13 Radio. Ah, ya, sí. En el programa Doble Clic de Ramón Ulloa. Ya. Yo existo en redes sociales, siempre lo miro porque siempre se me olvida. Yo soy AA Rojas M70, AA Rojas M70. Eso, @AA Rojas M70. Rojas M70. Exacto, ahí en Instagram. Exactamente. Y en Twitter, o X, digamos, soy @AA Rojas M también. Sí, AA Rojas M. Ahí por cualquier cosa. Alberto, un placer haberte tenido, un placer conversar contigo, temas muy entretenidos. No, muy gracias a ti por la invitación. Todo.
Y también agradecer a la gente que nos está viendo en este momento, agradecerle su cariño, su preferencia, y no se olviden comentar, darle like a este capítulo, suscribirse y seguir apoyando este proyecto, porque tenemos para rato todavía. Por mi parte, yo me despido. Nuevamente agradecerle a Alberto por la gentileza y nos estamos viendo en un próximo capítulo. Que tengan Héctor, buenos días, buenas tardes, muchísimas buenas gracias. noches. Muchas gracias a ti por la invitación. Un saludo grande a todos los seguidores de Ñuñoa Paranormal. Y será hasta una próxima oportunidad. No puede ser Sí, la no última. nos quedó tan paranormal este capítulo, sí, pero valió la pena. Absolutamente. En otro momento hablaremos de otros temas. Sí, muy bien, Alberto, que tengas buen retorno a casa, si es que estás en tu casa, no lo sé. Ok, gracias. Nos vemos, Chao, chao, chao. chao. No tomen a la ligera los sonidos que trae la noche. Y si alguna persona les advierte que no es prudente caminar por algún lugar en particular, mejor hagan caso. Uno nunca sabe. Aquí finaliza el capítulo de hoy de Ñuñoa Paranormal, el podcast. Muy pronto, una nueva historia donde narraremos el lado oculto y desconocido de nuestros territorios. Conducción Héctor Rojas. Síguelo en Instagram como @nunoa_paranormal. Locución de continuidad, Angélica Parada. Síguela en Instagram como @negraingrata.